las declaraciones que dio hace poco el presidente Luis Abinader, haciendo un llamado a sus funcionarios que aspiran a la presidencia de la República, diciendo que todo aquel que quisiera aspirar debe hacerlo desde afuera. O sea, usted quiere aspirar, renuncie. Y yo quiero hablar un poquito hoy sobre el perfil histórico de los que han llegado a la presidencia de la República en los últimos 60 años, para entender quizás el por qué no sería tan, o sea, no es descabellado pensar que una persona fuera del poder pueda llegar al gobierno, pueda llegar a ser presidente de la República. Muchas cosas han cambiado, la forma de hacer política, la tecnología, yo diría que hasta la comodidad de hacer política. Y eso lo vamos a ver en este pequeño recuento que quiero hacerle sobre esos perfiles de los que fueron presidentes durante los últimos 60 años. En el caso de Juan Bosch, que estuvo como presidente en 1962-1963, ocupa la presidencia desde la posición de ser líder de la oposición, ser un intelectual y un exiliado político durante 20 años. Pasa y gana las elecciones en 1962 con un liderazgo de una moral incuestionable. O sea, hablar de Juan Bosch todavía en estos tiempos es hablar de valores, de honestidad, de coherencia, de ideología, que en días pasados también estuve hablando sobre la pérdida de la ideología dentro de los partidos políticos, y eso ha conllevado también a que los miembros, militantes, simpatizantes, dirigentes, pues no sientan esa afinidad con una ideología, con una forma de pensar. Y la clave del éxito, evidentemente, de Juan Bosch en ese momento fue la credibilidad que construyó con la coherencia política y su ideología. En el caso de Antonio Guzmán, 1978-1982, o antes de ocupar la presidencia de la República, pues era empresario y dirigente político del PRD. Nunca ocupó una posición en el gobierno de Balaguer, pese a que muchos de los que estaban en oposición en ese momento eran tentados por Balaguer para que ocuparan alguna posición y así de alguna manera destruir esa imagen de credibilidad y de peso político que tenían en ese momento. El éxito de Antonio Guzmán fue esa conexión que tenía con el campo, tenía un discurso moderado y en ese momento también el momento histórico, político, exigía la alternancia de poder. Balaguer, oigan bien, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, señores, Dios mío, Virgen de la Altagracia, y 1994. Con una excepción, ¿verdad?, parcial, porque sabemos que en la elección democrática de 1966 había ocupado posiciones dentro del gobierno de Trujillo, y que era una figura que se conocía ya dentro de ese círculo de poder de Trujillo, pero las elecciones de 1986, 90 y 94 tampoco ostentaba una función pública. Salvador Jorge Blanco, 1982-1986. Antes de ocupar esta posición, fue senador y líder de la oposición en el momento, que pese a tener esa experiencia como senador, al momento de ser candidato presidencial y ganar, obviamente, la presidencia de la República, no era funcionario del gobierno. En este contexto, se hizo una transición natural desde el mismo PRD, que podría ser lo que se espera o lo que muchos de los que hoy son presidenciables dentro del Partido Revolucionario Moderno podrían esperar, ¿verdad? Ser presidentes dentro del mismo partido de gobierno, que es difícil por muchas razones, pero creo que no es imposible si se trabaja, si se cultiva lo que es el liderazgo natural y legítimo. Leonel Fernández, 1996, 2004, 2008. Antes de ocupar la presidencia de la República, abogado en ejercicio, todo el mundo sabe. Recuerdo que mucha gente en ese momento decía que Leonel lo que andaba era en un cepillito, que ejercía el derecho.
y era un dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, que en ese momento era vicepresidente del partido. Fue elegido en ese momento, quizás por la exigencia social de una renovación, representaba la frescura de la política del momento y, ¿por qué no decir? O sea, un hombre con un discurso que cautivó a la República Dominicana, lo que lo hizo merecedor de ser presidente en varias ocasiones. Un discurso moderado, una construcción de un nuevo relato, de una nueva política, y así llega Leonel Fernández a ser presidente de la República sin ser funcionario del gobierno. Hipólito Mejía, 2000-2004. Antes de ocupar la presidencia de la República, fue ex secretario de Agricultura en 1970. O sea que en el 2000, cuando ya decide correr por la candidatura presidencial, no ocupaba ninguna posición en el Estado. ¿Qué ganó? ¿Cómo ganó Hipólito Mejía la presidencia de la República? Como diría él en buen dominicano, cogiendo las calles. Vimos a un Hipólito Mejía recorriendo todo el país con un discurso que conectó con las bases de ese momento y con una estructura nacional poderosa, que en ese caso era el Partido Revolucionario Dominicano. Danilo Medina, 2012-2016. Fue exsecretario de la presidencia, exdiputado, pero sin cargo público en el momento en que corrió por la presidencia en el 2012. Construyó una candidatura luego de renunciar al entorno político de en ese entonces Leonel Fernández, tras algunas diferencias internas que la gente vio, que la gente de ese momento pudo notar que había una situación interna dentro de ese partido. Su perfil técnico, muy sosegado, recuerdo, y su disciplina política, más el respaldo, claro está, de una estructura política poderosa que pudo conquistar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Luis Abinader, 2020 hasta la actualidad. Antes de ocupar la presidencia de la República, todo el mundo conocía a Luis Abinader como un empresario, economista, ex candidato vicepresidencial junto con Hipólito Mejía en el 2012. En este contexto, el cargo político, sabemos que Luis no era funcionario del gobierno en el 2020. Vimos en el caso de Luis hacer una oposición, como dicen también, cogió las calles. También en el momento y en el contexto político en el que Luis Abinader empezó a aspirar, en el 20, no empezó a aspirar en el 20, pero ganó en el 20, sabemos que había una necesidad de un cambio de la forma de hacer política, de una alternabilidad del poder, y vemos a Luis Abinader también llegar al poder sin ser funcionario de ningún gobierno. Evidentemente, tenemos dentro del Partido Revolucionario Moderno muchos candidatos y candidatas aspirantes con mucho perfil, buen perfil, muchos de ellos que siendo funcionarios lo han hecho muy bien. Difícil, quizás la gente pensará, difícil hacer política desde el gobierno y construir una figura presidencial estando dentro del mismo tren gubernamental, que creo que también el presidente Luis Abinader, al decirle quien quiera aspirar, que renuncie, le está haciendo un favor, porque es difícil, ¿verdad? Tú ver cómo puedes construir ese discurso, ese relato que te lleve a la presidencia de la República. A propósito de que llega el 16 de agosto, hay muchos comentarios en los corredores políticos de que habrán cambios, de que si fulano se va, que si no se va. Lo que tendremos que esperar es ver si alguno de estos presidenciables, como se ha hecho ya una tendencia, decide renunciar para dedicarse a su quehacer político, porque una candidatura presidencial no se puede construir después de las 5 de la tarde. O sea, un funcionario hace su trabajo de 8 a 5 y después de las 5 sale a recorrer, sale a visitar compañeros, que dicho sea de paso, el ganarse y reconquistar, diría yo, el cariño de las bases será un trabajo bien fuerte para todos los que aspiran desde el gobierno. Hasta aquí mi comentario. Política.